Asambleísta Ronnie Aliaga. Muchas gracias, señor presidente. Un fuerte saludo a todos los compañeros legisladores, al pueblo ecuatoriano que está pendiente de este debate. Realmente quisiera iniciar aclarando ciertas cosas. Por ahí un asambleísta, el asambleísta Carrión, yo voy a decir con nombre y apellido, se dedica a destilar odio contra nosotros, contra varios compañeros. Pues yo quiero decirle, legislador, vaya y tenga la valentía, ponga la denuncia con su nombre y su apellido, con su nombre y su apellido, y responda luego con todas las pruebas que usted dice tener. Porque aquí el pueblo ecuatoriano no quiere ver cómo perdemos el tiempo en sus odios. Y aquí no solamente uno, son varios que destilan odio contra personas que el único delito que tuvieron fue haber construido una patria más justa, más equitativa. Los otros que siguen atacando de manera indiscriminada a los compañeros, a nuestros compañeros, que vayan a responder por las denuncias que tienen, la denuncia que tienen por falsificación de firmas de sus asambleístas alternos, por los diezmos, que vayan a responder primero por eso y luego vengan a hablar acá de moral. Ya lo hemos demostrado en el pleno de la asamblea, que asambleístas corruptos han estado de sus bancadas, quienes hoy están co-gobernando con Moreno. No se vengan a hacer acá los desentendidos. Ustedes son cómplices de todo lo que ha pasado. Están del lado de los grandes capitales, del lado de las cámaras, que son los que hoy presionan para que el pueblo humilde salga a las calles a morir cuando no hay políticas públicas claras que los proteja, que proteja sus derechos. Y no es de atacar a las empresas, a las pequeñas y las medianas empresas. No, eso no. Pero no se pueden justificar los despidos. ¿Dónde están las políticas para salvar esas pequeñas y medianas empresas? Para evitar que el humilde trabajador ya no tenga el sustento para llevar a su hogar. Y los otros que también andan rasgándose las vestiduras, déjenme decirles, como guayaquileños, son esas autoridades que nos dejaron solos, pues, brillaron por su ausencia cuando estaba la mayor crisis dándose aquí en la ciudad de Guayaquil. Como guayaquileños se los digo. Y también para que recuerden que tuvimos que esperar más de 30 años en la ciudad de Guayaquil para que se construya un hospital, el Hospital General del Guasmo Sur, que ha sido bastión para la atención de todos los infectados de COVID-19 durante esta tragedia, el Hospital de los Ceibos, el Hospital de Monte Sinaí. ¿Por qué no hablan de esas cosas también? Sin esa infraestructura de nada hubiese servido poder enfrentar una crisis. Que el pueblo ecuatoriano sepa que esta ley no da soluciones integrales para absolutamente nada, que es reflejo de la mediocridad de las propias autoridades inconsecuentes que tenemos en este momento, que han hecho todo lo que no se debe hacer en medio de una crisis, un mal manejo sanitario, un mal manejo económico, un mal manejo en la gestión social, e indolentemente nos ocultan las cifras. Indignado, por supuesto que sí, por vivir los dramas familiares de amigos, de conocidos, cuando la gente necesitaba más ayuda. Cifras que bordean los 10.000 fallecidos durante esta emergencia. Y aún así, escuchar terroríficas declaraciones de un ministro de salud que dice que tenemos que contagiarnos el 60% y que al menos que tan solo mueran el 1%. El 1% son más de 100.000 ecuatorianos, más de 100.000 ecuatorianos. Y aún así tratan de recargar la mayor parte de la responsabilidad en las economías familiares, que han sido las más afectadas. La gente necesita comer, la gente necesita atención médica, necesita implementos de protección, los que por ahí todavía tienen sus ahorros para salir a abastecerse de alimentos. Y no podemos permitir que se golpee más el bolsillo de los ecuatorianos, de los más humildes, de los trabajadores, de los emprendedores. El espíritu de la ley no tiene nada que ver con el nombre que le han puesto. No se cumple con los elementos presentados, se rompen principios de legalidad y principios de seguridad jurídica. Y esto obviamente coincide con las declaraciones de un ministro de Finanzas que indicaba que la realidad superó la legalidad. Y así con esta excusa se dieron el lujo de cumplir con los tenedores de los bonos Global 2020 cuando estábamos viviendo el momento más grande de la crisis de contagios, sobre todo aquí en la provincia del Guayas, donde los médicos clamaban por insumos de protección personal, donde las familias imploraban atención afuera de los hospitales,
y donde muchos lloraron a sus familiares y tenían que dejarlos afuera de sus hogares porque pasaban días y no les daban un tratamiento digno a los fallecidos. Esta ley ni siquiera advierte cómo el desarrollo de la normativa y su aplicación permitirá mitigar los efectos económicos de lo que se ha producido por el tema de COVID, cómo vamos a mantener los empleos. Pero esto es de propuestas y defendemos nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana siempre a las grandes mayorías, al pueblo que necesita en este momento, no esos pequeños grupos empresariales que se sienten ofendidos, a la banca que se siente atacada cuando han recibido tantos beneficios. Se debe garantizar la entrega de un ingreso mínimo vital para que las personas, en especial en los sectores más vulnerables, puedan tener la tranquilidad de acceder a la alimentación. Y si hay cómo hacerlo, ¿por qué no elevan todos su voz y exigen que se cobren los más de 1.500 millones de dólares en deudas en firme por parte del Servicio de Rentas Internas a los 500 mayores deudores del país? Porque ahí están sus amigos, sus compadres, los que los financian, sus jefes. Ahí tienen que alzar su voz para proteger a los que más necesitan. Cuando se habla de contribución sobre los patrimonios, pero es para los que tienen domicilios en paraísos fiscales, sobre esos bienes. ¿Por qué tratan de confundir? Aquí dijimos que íbamos a salir adelante, por supuesto que sí. ¿Cuántas veces nos han dicho tenemos que arrimar el hombro? Y arrimamos el hombro de los ecuatorianos, nos meten la mano al bolsillo y las grandes empresas incentivos y beneficios. Y la banca, por supuesto que la banca tiene que contribuir, pero es indignante ver cómo defienden los intereses de esos grupos. Aquí los legisladores, cómo se dan golpes de pecho y no plantean ninguna solución para las grandes mayorías. En este momento tienen que ser recíprocos. La banca ha recibido muchos beneficios, incentivos, y ahora le toca hacer los mismos con sus clientes. Por eso se debe disponer a la Junta de Política y Regulación Monetaria declare la moratoria de las deudas de las personas naturales frente a las obligaciones crediticias bancarias, hipotecarias, de consumo, tarjetas de crédito y otras, al menos por 6 meses, sin recargos de multas e intereses. Eso es lo que necesita el pueblo, alivio. No están generando cómo pueden hacer para cancelar y honrar sus deudas, que lo quieren hacer, pero deben existir estas opciones. Y enfatizar que los principales beneficiarios de los créditos de la Corporación Financiera Nacional sean las personas naturales, los emprendedores, las asociaciones de la economía popular y solidaria, nuestros comerciantes autónomos, las pequeñas y medianas empresas, no solo las grandes empresas. Incluir que sobre el pago de servicios básicos no se hagan recargos de multas, intereses por mora, gastos administrativos, de reconexión, nada de eso. Tenemos que dejarlo claro. En el tema de educación, debe plantearse una reducción proporcional en el valor de las pensiones en las instituciones privadas y asimismo por parte del Estado, otorgar beneficios tributarios y crediticios a dichas instituciones que son conscientes y que están apoyando la economía de la familia. Por ahí hablaron de que se está atacando a las empresas porque están despidiendo. Por supuesto, pues, que la emergencia sanitaria no sea una excusa para pisotear los derechos laborales. Pues, ¿qué les pasa? Es inconstitucional permitir acuerdo entre las partes para modificar la relación laboral. Es ilegal que no se pague dividendos. Es ilegal que se creen nuevas formas de contrato, maquillando la precarización laboral. Romper con las 40 horas semanales, con el principio de la semana integral. Por eso debe aclararse que el carácter de la ley es temporal, excepcional y solo por duración de la emergencia, y no debe tener una duración de 2 años y ser renovable todavía, porque quieren hacer su fiesta. La reducción del horario y del salario es inconstitucional e ilegal. Lo ideal es que se reconozca el derecho de la reducción del horario por efectos del COVID al trabajador y no al empleador. Adicionalmente, como una medida y solución, se debe privilegiar el teletrabajo. Hay un artículo que trata sobre la reducción de personas con discapacidad. Es necesario agregar que este beneficio sea también para los sustitutos laborales de quienes tienen discapacidad, con el objeto de mantener esa economía, porque eso es lo que viven las personas que tienen un familiar con discapacidad, mantienen ese hogar. Y propongo que en los casos en que se haya calificado la pertinencia y la legalidad de la modificación del contrato en horario, el empleador pague el porcentaje que corresponde por las horas efectivamente trabajadas.
por lo cual la reducción no debe pasar del 30%. Es decir, el empleador cubre el 70% y el 30% restante lo cubre el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y este tipo de contratos sean analizados por el Ministerio del Trabajo por un lapso de 1 año, y una vez concluido, esto no podrá ser renovada este tipo de contratación, y el trabajador al menos durante 6 meses no puede ser despedido. Además, dentro de las transitorias, que se agregue una transitoria general, en el marco de que muchos se han pronunciado a favor del Día del Trabajador ayer, que se declare como ineficaz los despidos notificados a los trabajadores privados bajo la causal de fuerza mayor que fueron ejecutados durante toda la emergencia sanitaria dictada y contenida en el decreto ejecutivo del estado de excepción. 1 minuto, asambleísta. Ya concluyo, señor presidente. Las disposiciones transitorias, ojo, porque aquí se establece un doble beneficio tributario, más aún cuando este nace por el incumplimiento de obligaciones en firme de las compañías. Vuelvo a insistir, servicio de rentas internas, haga efectivo el cobro de esas deudas en firme. Y por último, agregar una disposición transitoria para las y los médicos que durante la emergencia de COVID-19 se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes al sistema de salud pública o el Sistema Nacional de Seguridad Social. En calidad de posgradistas autofinanciados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias, y suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tiempo que duren sus estudios de posgrado, y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de médico general en funciones hospitalarias. Queridos compatriotas, muchas fuerzas. En medio de la tempestad seguimos defendiendo los derechos de las grandes mayorías ante los intereses de unos pocos que quieren sacar provecho de una emergencia tan dura en nuestro país y en el mundo entero. Regresaremos con la energía y el ímpetu de siempre, porque los ecuatorianos no nos doblegamos, no nos detenemos y no nos callamos. Muchas gracias.